Hemos estado hablando de un tema extraordinario y creo que con las historias que recibimos decimos qué bueno que hicimos esta serie. Y una de las cosas que hemos venido hablando, y para ti que hoy estás viniendo por primera vez y queremos ponerte en contexto, es que mientras más te casas, más pasado cargas a la mesa. Es decir, más mochila vas a cargar. Hoy la conversación va a girar alrededor de esta pregunta. ¿Cuál crees tú que es el asunto que más debaten el esposo y la esposa dentro de una familia mixta? Entonces, alrededor de esta pregunta, que quiero dejártela allí para ti, vamos a desarrollar el tema de hoy. ¿Serán las finanzas? ¿Será el excónyuge? ¿Cómo es esa dinámica con los otros? ¿Serán los hijos? ¿Cuál crees tú que es la respuesta? A ver. La respuesta es los hijos. ¿Por qué? Porque todos quieren pertenecer, pero nadie sabe exactamente cuál es su lugar. ¿Será que le tengo que decir mamá? ¿Será que le tengo que decir papá? ¿Cómo va a ser esta dinámica? ¿Cuál es mi rol? De eso vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del amor, el amor de manera práctica, porque creemos que el amor que sana a una familia mixta es ese que no compite. Que no compite, ¿por qué? Por el primer lugar, que aprende a poner al otro primero. Así que hoy vamos a hablar de poner al otro primero. Quiero que tengas eso en mente porque la dinámica de hoy va a ser totalmente diferente. Sé bienvenido a esta serie que hemos llamado Los Mixtos. Los Mixtos, ¿por qué? Porque es él o ella que tuvieron una familia, se divorciaron y ahora fueron a tener una nueva nupcia, a tener una nueva relación. En medio de eso hay hijos y eso empieza a complicar todo. Sobre todo porque entran dos figuras que hoy vamos a tocar, padrastro, madrastra. Y no sé si sabes estas estadísticas, pero quiero decirte que 1 de cada 3 niños menores o jóvenes menores de 18 años hoy viven en una familia mixta. ¿Por qué? Porque la tasa de divorcios es mayor, porque las segundas y terceras nupcias cada vez son más frecuentes. El 42% de los adultos en América tiene una relación cercana de familias reconstruidas o de familias mixtas. Vamos a hablar de una teoría de una doctora, de la doctora Patricia Papernow, que ella dice cómo son esas fases, cómo se viven y esperamos poder nutrirte. ¿Por qué hablar en la iglesia de este tema? ¿Por qué no podemos quedarnos callados? Porque nosotros entendemos que es más fácil predicar, enseñar, comunicar para matrimonios o para familias nucleares, pero la verdad es que las estadísticas dicen otra cosa. La verdad es que podemos aprender todos y podemos dedicarle este tiempo por amor a aquellas familias mixtas o a los que la van a tener. Oye, ¿cómo pudiera ser? Para un joven que le llama la atención una persona y que ya tiene hijos, ¿cómo sería lidiar con todo esto? Incluso nosotros, los que estamos casados, ¿cómo podemos aprender alrededor de una serie que habla de divorcio y de nuevas nupcias a trabajar en nuestro matrimonio para no tener que llegar allá? Así que entonces, hablar de los mixtos no quiere decir que estamos dando una licencia para divorciarse o para intentarlo otra vez. Mira, sencillamente aprendemos dependiendo la etapa en la que estemos, pero avanzamos dando herramientas para aquellos que están en una realidad diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque mientras más entendemos lo difícil, va a ser mucho mejor para valorar el diseño de Dios, que es la familia. Y hemos hablado durante la serie que esto de vivir en familia es como jugar una partida de ajedrez, donde tú sabes cómo se mueven los peones, los alfiles, las torres, el rey, la reina, cómo lo proteges. Y para jugar ajedrez tienes que estar enfocado, para hacer los movimientos correctos tienes que estar enfocado, para que no ocurra el jaque mate tienes que estar enfocado. Aunque sabes cómo se mueven las piezas, tienes que estar enfocado. Ahora, vivir una familia mixta es como jugar varias partidas de ajedrez, 4 o 5 tableros con 4 o 5 dinámicas diferentes. Hoy vamos a hablar acerca de cómo es el mundo interior de los hijos y cómo también es el mundo interior de los que conviven dentro de una familia mixta. Porque cuando vemos el mundo interior de los hijos, a veces podemos sacar conclusiones apresuradas. Cuando nos ponemos del lado de los hijos, empezamos a entender que el divorcio que ellos pasaron
realmente afectó sus emociones. Y a veces, es que este muchacho que no habla, que se la pasa encerrado. Y dígame esta, que no puede controlar sus emociones. Literalmente ellos pasan por un problema para controlar sus emociones. Se les hace difícil por el proceso que vivieron. Ellos, si le dieran a elegir, ellos defenderían su hogar. Pero a ellos se les vino abajo un hogar, se les vino abajo una estructura. Lo que le enseñaron desde niños se desmoronó. Entonces, en medio de todo eso, el hogar se ve afectado. Y pasan por algunas crisis. Se genera mayor inseguridad y cuando hay mayor inseguridad, somos propensos a tomar decisiones incorrectas. Y el dolor muchas veces, ni siquiera los hijos lo saben nombrar, ni siquiera saben lo que están pasando. Y aquí viene el primer punto, que muchas veces creemos, ese muchacho rebelde, ese muchacho que está haciéndome la vida imposible. Mira, lo que muchas veces vemos como rebeldía en nuestros hijos, en realidad es duelo. Y tenemos que aceptarlo, tenemos que validar, tenemos que conducir. ¿Cómo recibe un hijo el nuevo matrimonio, la nueva relación de mi papá o de mi mamá? Una niña le preguntaron, mira, ¿qué crees tú? ¿Cómo quisieras tú que tu mamá volviera a rehacer su vida? Y dice, ni loca. Yo nunca quisiera que mi mamá rehaga su vida. Yo no quiero que se case nuevamente. Es más, haré todo lo posible por meterme en medio para que no funcione. Y tú dices, pero qué crueldad la de esta niña. Mira, no es maldad, se llama supervivencia emocional. Se llama supervivencia emocional. Los hijastros siempre llevan el corazón a la relación y cuando el corazón no está totalmente sano, ellos van a pasar por proceso. Ahora, ¿quién se lo cala? Bueno, eso también es parte de lo que estamos hablando en la serie. ¿Qué pasa cuando papá o cuando mamá deciden casarse o tener una nueva relación? ¿Qué pasa en mi interior? Y para entender esa dinámica, quiero que pongamos de este lado dos posiciones estructurales, una de este lado, una de aquel lado. En este lugar está el de adentro, la persona que tiene un vínculo biológico con ese hijo. Ese vínculo que se ha fijado en la carne y que tiene un código secreto por ser transferido biológicamente. Tiene años de historia, un hijo con su padre. Por el otro lado está el de afuera, que es el padrastro o la madrastra, que llega queriendo amar a un hombre o a una mujer a esa relación, pero que enfrenta el dolor ajeno. Yo no estaba metido en el paquete, yo no estaba metida en el paquete, sin embargo, vengo y agarro todo ese dolor de esos hijos. Hay una dinámica donde el padre biológico con los hijos empiezan a hablar de cosas que tenían que ver con la relación anterior, chistes, rutinas, y esta persona ni lo entiende. ¿Cómo? ¿De qué se ríen? Códigos internos que tenía el papá, la mamá biológica con esos hijos y el otro no lo entiende. Entonces comienza esa dinámica y la dinámica comienza a ser bien compleja. Ahora, ¿qué tiene Dios que decir? ¿Cómo nosotros podemos tener esperanza en medio de todo eso? Eso lo vamos a descubrir durante este mensaje y para ello hoy trajimos a unos invitados. Quiero que recibamos a Jorhan y a Liliana con nosotros. Son líderes de nuestra iglesia. Son una pareja que lidera otras parejas. Así que ellos vienen a contar algo que quieren compartir. Bienvenida. Gracias. Jorhan, bienvenido, mi hermano. Gracias, José. Un gusto. Pueden tomar asiento. Así que Jorhan y Liliana nos van a compartir un poco de su historia y yo espero que tú puedas extraer principios. No importa si eres soltero, no importa si estás casado en este momento, no importa si estás en una familia mixta. Quiero que prestes mucha atención porque te aseguro que esto te va a ayudar. Y si no te ayuda, por lo menos te entretiene porque la cosa es medio novelesca la cosa aquí, ¿no? Entonces, presta atención. Bienvenidos, Jorhan. Bienvenida, Liliana. Gracias, José. Mira, para que el público pueda conocerlos mejor, voy a comenzar contigo, Jorhan. ¿Cómo era esa vida que tú tenías antes de conocer a Liliana? Antes de conocer a mi bella esposa. Está ganando punto ahí, aprovecha. Bueno, José, de verdad que no me enorgullezco de la vida que tenía. Era una vida muy desordenada. Era una vida donde predominaba el yo. No existía otra persona sino yo. Y era totalmente fuera de control, pues, cuando conocí yo a Liliana en ese momento. Excelente. Entonces,
Jorhan habla, era una vida descontrolada, una vida desordenada. Liliana, cuéntanos cuando tú conociste a Jorhan, ¿cómo fue eso? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Cómo fue ese proceso? Amor a primera vista no fue. No, bueno, nos conocimos en el ámbito laboral y sí hicimos clic con las personalidades. Jorge es muy alegre y todo lo demás, entonces ahí fue haciendo su feeling y su terreno para conquistarme. Exacto, él empezó a mostrar sus cartas, ¿no? Sí, bastantes cartas. La última carta la tenía escondida, ¿viste? Ah, ok. Ahorita vamos a ver cuál era ese as bajo la manga. Pero te llamaba la atención. Claro. Ok. ¿Y después qué pasó? No, bueno, cuando nos conocimos, Jorhan, desde un principio, él me dice que vio en mí la esposa que iba a ser para toda su vida. Y pues le tocó hacer el preámbulo de todas esas cartas que traía bajo la manga. Y fue esa presentación donde me dijo, mira Liliana, vengo de una vida desordenada, traigo conmigo un pasado presente, que es, tengo 3 hijos. Esa cosita nomás. Esa cosita. No, pero viene mejor, con 2 mamás diferentes. Entonces, ahí sí yo dije, ay, ya como que no me gusta tanto. Fue difícil, pero darse esta oportunidad o darme esa oportunidad realmente fue difícil. Pero lo mejor de todo, sinceramente, fue haberle dicho la verdad. Buenísimo. Sí. Que tú llegaste, mira, yo tengo 3 muchachitos, 2 mujeres diferentes, una no funcionó, otra no funcionó, vengo contigo y contigo sí va a funcionar para toda la vida. No, en serio, eso era súper creíble, ¿no? Chamo, así tal cual fue. Pero ¿cómo fue ese proceso de, con una no funcionó, con la otra tampoco, contigo sí? Fue así. Bueno, sí. Fue una decisión realmente de cambiar. Aprovechando el cambio de estado. Yo vivía en el estado de Anzoátegui y por trabajo vine a Oriente, a Barquisimeto, y ya yo estaba separado, ¿no? Pero con la responsabilidad de mis chamos. Pero cuando conozco a Liliana, o sea, decidí, pues, si me das la oportunidad, yo dejo todo mi pasado atrás y si me das la oportunidad, tú vas a ser la mujer de mi vida. Ok, y para que nuestros amigos te conozcan, entonces, no te funcionó con una esposa, tuviste 1 o 2 hijos y después tuviste... ¿Cómo es esa dinámica de los hijos? Ay Dios. Bueno, realmente tuve mi hijo mayor con mi primera esposa, Okay. con mi primera pareja. Luego viene mi hija mayor con la otra pareja. Y luego viene mi hija menor con la primera pareja. Ah. Ok, la cosa se puso interesante. Vieron que la cosa es medio novelesca aquí. Ah, ya entendimos lo de la vida desordenada. Ah, sí. Eso era un bochinche. Ya va, yo tengo que hacer esta pregunta porque, Liliana, ¿dónde encontraste como el valor o la negación para creer que esta broma iba a funcionar? Bueno, ese valor lo encontré en mi hogar, con mi mamá, porque vengo de una familia mixta. Ah, ok. Vengo de haber crecido donde vi a mi mamá criar, adoptar a 2 hijos del primer matrimonio de mi papá. Entonces, cuando le conté a mi mamá de que no, ya no me está gustando porque trae 3 hijos, ella me miró y me dijo, ¿por qué negarte a vivir algo que ya viviste la experiencia desde mí, por así decirlo, y viste que funciona? Tus hermanos me aman como su madre y a ti te toca amar a sus hijos como si fuesen tuyos. Wow. Y ahí entonces eres de los pocos hombres que pueden decir suegrita linda. Yo amo a mi suegra. Yo sí amo a mi suegra. Muchacho. Sí, y fíjate algo que es interesante, que una familia mixta, que es entonces el nuevo camino que ustedes empiezan a ver por delante, tu mamá comienza a decirte, hey, si funciona, a mí me funcionó, a ti te puede funcionar, solo te doy un consejo, ámalos como si fuesen tus hijos. Tú no tenías hijos, no te habías casado, Jorhan está allí en medio de esto, pero ustedes están construyendo sobre relaciones que no funcionaron. Ustedes están construyendo sobre las ruinas de algunas relaciones.
¿En qué momento, Jorjan, pudiera ser ese momento complicado donde tú dices, uy, esto es más complicado de lo que yo creo, cuando empezó a presentarse algo delante de ti? Bueno, José, de verdad que el momento como que más complicado fue el tema de las dos mamás. De las tres mamás. Bueno, Liliana no era mamá todavía. Pero fue el tema de las dos mamás porque para ese momento los niños tenían 2, 3 y 4 años y ese tema de que conocer a Liliana, o sea, están en pleno crecimiento con ese amor de madre, entonces que yo le diga, ahora es mami Lili la que viene esta historia. Para mí creo que ese fue el momento más difícil. Okay. Enseñarle eso a ellos desde pequeño. Y para ti, Liliana, ¿cómo fue eso que tú puedes decir, uy, cuando esto se presentó, ahí me di cuenta que la cosa no era tan mantequilla como yo creía? Bueno, sumando lo que Jorjan dice, también era que las mamás lo entendieran. Ok. Que entendieran esa parte de que ahora iba a haber alguien que le iba a dar amor a sus hijos. Pero lo que me hizo ver que era sumamente difícil y complicado fue cuando tocó esas visitas a los niños, porque el señor tenía que ir a visitar a sus hijos al Tigre, él estaba en Barcelona, y se quedaba a dormir en la casa de la mamá de los niños. Entonces, esa etapa fue sumamente complicada. En este punto no hablaremos de sabiduría, hablaremos solo de esta historia. Oye, pero es que tú tampoco colaborabas, Jorjan, ¿no? Pero ¿qué generaba en ti? Así como que, ay, bueno, no, todo va a salir bien, yo no me voy a meter esa mente aquí, o salía algo de celo en medio de... ¿Qué pasaba? Salían muchos celos, dudas, desconfianzas hasta en mí, si de verdad era algo que yo iba a poder sostener en el tiempo, porque sus hijos iban a seguir siendo sus hijos. Y las visitas iban a seguir existiendo. Viene Día del Padre, viene el Día de la Madre, viene Navidades, vacaciones, que era lo que pasaban con nosotros. Y cualquier cosa que pasara, sabía que él iba a tener que ir hasta allá. Solo que no quería que se quedara allí. Exacto, ese era tu tema, Epa, pero ¿cómo te vas a quedar ahí? Yo me imagino, no sé, aquí poniendo cualquier cosa. Y si ese desgraciado gatea, ¿no? Tal cual. Me imaginé me los imaginaba con las rodillitas sucias. Y revisaste una factura, rodilleras Molten. Sí. Entonces, y fíjense algo, ustedes empezaron a construir, entonces tú querías que las cosas funcionaran, hay que explicarle a las mamás cómo va a ser la nueva dinámica, hay una Liliana, pero hay unos hijos y lo que no podemos obviar es que están algunos hijos y los hijos empiezan ahora a ver a una Liliana como la intrusa. Oye, eso no así como al título de esta novela, La Intrusa. A una persona que viene a impedir incluso que mi sueño, ese que tengo en el corazón de que mis padres se reconcilien, ya no va a ocurrir. Que prácticamente su relación estaba clausurando oficialmente el sueño que alguno de ellos pudiera haber tenido. Ahora, hay algo que se presenta que es la trampa de la lealtad. En algún momento, hablando de la trampa de la lealtad, ¿ustedes sintieron que sus hijos querían o no sabían cómo ser leales si a su mamá o a Liliana? Lo que entiendo es que pasaban con ustedes unas vacaciones en julio, agosto, septiembre, luego regresaban con sus mamás y en diciembre nuevamente pasaban tiempo con ustedes. ¿Cómo vieron ese tema de las lealtades? Bueno, realmente, José, fue difícil también para ellos, de verdad. El tema de las dos mamás, porque aunque Liliana no era la mamá biológica, le tenían respeto, pero cuando llegaban nuevamente a su hogar, todo cambiaba, pues era difícil. En este caso con mi hija menor fue la que más tuvimos, bueno, todavía tenemos algunas conversaciones como eso, porque no quiere herir el corazón de su mamá y es entendible, pues, pero cuando está con nosotros otra niña, otra persona, pues. Y bueno, no es que tenga doble personalidad, sino es que no quiere herir ni aquel corazón, pues. Y hay que entenderlo. ¿Y cómo es esa dinámica contigo? Cuando hablemos, en este caso, de la menor de los tres mayores. Espero no confundirlos. Entonces,
De los tres mayores, la menor viene, comparte contigo. ¿Cómo es ese momento ahí de interacción? Bueno, cuando los niños están con nosotros en general, todo es color de rosa. O sea, de verdad la pasamos genial. Viajes, salidas, mamá, duermen conmigo, vamos juntas, planea. Si vamos a hablar de ella en específico, Diosangeli es extremadamente cariñosa y amorosa. Basta que retorne a los brazos de su madre para que ella vuelva a poner como una pared. ¿Qué tan cariñosa pudiera ser? No sé, háblanos de una experiencia, lo más reciente, ¿qué tan cariñosa? Ay, mami, te digo cosas, o están bien en la relación, ¿cómo es? Me trata como si fuese mamá. O sea, hace poco viajamos a Oriente porque estaba cumpliendo 18 años. La niñita. La niña. Y fuimos a la playa y comenzó a hacer planes. Mamá, mira, quiero ir a Barquisimeto. Ella le encanta hacer cosas de manicure. Entonces, mamá, necesito que me ayudes. Vamos a buscar esto, vamos a comprar esto. Se ponió a planear, se puso a colocar en mi teléfono todo lo que quería hacer. Te lo voy a dejar aquí anotado, mamá, para que lo tengas en cuenta, no sé qué. Y cuando regresamos a Barquisimeto, al cabo de 2 semanas, con un mensaje que yo coloqué en mi estado, que, bueno, de los mensajes de familia, o sea, todo, algo la hirió o algo escuchó en su hogar con su mamá, que me mandó un audio lleno de puras heridas, odio, como resentimiento, y de verdad no lo entendí. O sea, yo me quedé así como, ¿qué es esto? Si venimos de estar tan bien, venimos de dormir juntas, ¿de dónde nació este sentimiento ahora? O sea, eso no. Entonces, nos tomamos foticos así, haciendo corazoncitos. Sí, haciendo corazón. Y después viene y te manda un audio que te deja fuera de lugar. Que podemos hablar que entonces ahí estaba la trampa de la lealtad. Soy leal a ti cuando estoy contigo, soy leal a mi madre cuando estoy con mi mamá. Totalmente. Y me imagino que se siente chévere cuando estás del otro lado donde no hay lealtad, donde tú sientes que no es la lealtad que te dijo cuando estaba presente, ¿no? No, para nada. No es así. Se siente una profunda tristeza, pero siempre lo converso con Jorge y él lo que me dice es, entendamos que tienen esa herida y que hay muchas cosas todavía que les falta a ellos sanar y madurar. Sí. Y qué bueno por esas conversaciones. Y fíjense que es complejo todo esto de las familias mixtas y con la historia queremos que ustedes se vayan esperanzados y lo vamos a llevar para que te vayas con esperanza. Pero antes queremos que entiendas que los niños siempre van a buscar, los adolescentes van a buscar, los jóvenes van a buscar una lealtad hacia su padre, hacia su madre biológica. Ellos quieren mantener esa lealtad, pero a veces no saben cómo hacerlo. Si amo a la esposa de mi papá, ¿será que estoy dejando de amar a mi verdadera mamá? Si la llamo mamá, ¿estoy borrando aquella que me dio a luz? ¿Cómo es todo esto? Y me imagino que ahora tú dices, cumplió 18 y es la menor, quiere decir que 18, 19, 20, ya estamos hablando de 3 adultos. ¿Cómo fue eso como a los 10, 11, 12, 13 años que estaban los 3 así seguiditos? Divertido, ¿no? Bueno, José, fueron 3 etapas: la etapa de niños, preadolescencia, adolescencia, hoy adultos ya tienen más mayoría de edad. Y la etapa más difícil de nosotros fue la preadolescencia, esa etapa allí donde ellos ya empezaron a mostrar su carácter, a mostrar quiénes iban a ser ellos, y fue difícil para los dos inclusive, porque aunque yo les mostraba la autoridad y les decía cuál era el diseño, realmente no lo entendían, pues. Sí, fíjense que no sé si les pasó, pero tú hablas de esta historia y es como que te rechazo como mi mamá sustituta, como mi madrastra, en este momento no quiero.
Y en algún momento a los 12, a los 13 pusieron límites y seguramente ay, sí, estoy en tu casa y yo lo entiendo, tú eres la mejor del mundo porque quieres lo mejor para mí, mamita linda. No, no, para nada. Esa situación de esas idas y venidas porque pasaban con nosotros eran las vacaciones, o sea, el periodo de julio, agosto, septiembre y las navidades. De niños, pues chévere, pero cuando entran a la adolescencia y nosotros comenzamos a poner límite, orden, en la casa es así, vamos a hacer esto. Jorjan fue muy firme en que se me respetara. Entonces ya ahí estaba esa línea delgada, como que te quiero mucho, pero cuando me pongas el límite, pues tú no eres mi mamá. Ok. Entonces, esa etapa... De una u otra manera había como una comparación con esos límites. Sí, total. No me la decían, no me decían, es que mi mamá hace tal cosa y tú tal cosa, pero ya al momento de ponerme un stop, de que yo les decía, miren, hoy tal cosa, bueno, no, ahí sí ya no hay mami, Lili, ya no hay mamá, porque no les gustaba el orden que se les quería colocar acá. Ya no eras mami Lili, sino es que la esposa de mi papá, sinceramente. Y fíjense que en una familia reconstruida o en una familia mixta no se puede imponer el amor. No. Se tiene que cultivar, se tiene que construir. Y me encanta lo que el apóstol Pablo le escribe al pueblo de Roma, al pueblo cristiano en Roma, y le dice, ámense los unos a los otros con un amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y lo que veo en su historia es que constantemente empezaron a honrarse mutuamente, pero también honraban a esas madres que no estaban presentes, y honraban a estos chamos porque, si bien es cierto, eran niños y todo era un plan vacacional y qué chévere que voy al resort allí en Barquisimeto a pasarla bien con ellos porque era de vacaciones. Pero luego empiezan a crecer, comienzan ya a tener esa personalidad, comienzan ya a ver algunos límites y la cosa no es tan chévere. Pero esa relación que se construyó, porque pasaron años, sí, de una u otra manera ayudó. Sí. Y fíjense que también hay el dolor del padrastro. Estamos hablando del dolor de los hijos, pero ¿qué tal? ¿Cómo se siente estar en esta silla? Yo no sé si tú te lo has imaginado, estar en esta silla, pero no es fácil estar acá. Porque tú querías amar, tú querías entregarte por completo, pero habían cosas que lamentablemente no estaban. Yo vine a rellenar un puesto aquí, me siento de alguna manera, soy, como hablábamos hace un ratico, soy como la intrusa. No porque Jorjan te lo haga ver, sino porque realmente era poco el tiempo y porque los chamos en la misma dinámica a veces te lo hacían sentir. Entonces, no podemos obviar ese otro lado del dolor. Jorjan, ¿tú viste con acciones, con gestos, con palabras, que tus hijos en algún momento se sintieran que estaban traicionando a sus mamás biológicas? Bueno, sí, realmente sí, José. Hubo momentos en donde ellos expresaron muy sutilmente pues, que existía eso en la familia, porque no sentían lo mismo de allá a lo que recibían de aquí. Y entonces se notaba que había ahí un porqué, pues, un porqué pasa esto, papá. Pero lo pudimos superar, pues, lo pudimos superar. ¿Sentiste en algún momento, Liliana, que eras tú la persona que quería entregar, pero que su presencia incomodaba un poco? Sí, claro. O sea, el dar amor, yo creo que la mujer hacia los hijos viene como de forma natural y pues ya venía con ese concepto que me había dado mi mamá. Pero recibir de ellos para acá fue chévere estando pequeño hasta que entraron a la adolescencia. Ahí sí comencé a sentir ese punto de comparación entre sus mamás y yo. Sí.
Y fíjense que el padre biológico, si no se tienen este tipo de cuidados, tiende a proteger a sus hijos. En este caso, Jorjan, tendiste a proteger a tus hijos, a que cuando hubiese un problema, porque ellos te dijeron, no, papá, lo que pasa es que ella es una cuando tú estás, pero es otra diferente cuando tú te vas, tú nos dejas con patilla. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando regresas no tenemos patilla, algo así, no? Realmente, José, mira, es difícil esa etapa porque ellos me decían, papá, necesitamos conversar contigo. Liliana es una persona cuando tú te vas y es otra cuando tú estás, porque ella tiene que ser así. Y realmente, gracias a Dios, ahí sí tuve sabiduría. Ya ahí sí podemos ir Sí, cambiando el sí. mensaje entonces, ¿no? Yo lo conversaba primero con Liliana. Liliana, ¿qué pasó? Los niños me están hablando de esta manera. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, realmente el punto detonante de esas conversaciones eran los límites pues, que se estaban colocando. Pero gracias a Dios, Liliana y yo pudieron, antes de ellos venir, conversábamos, nos poníamos de acuerdo, no nos contradecíamos con las decisiones y eso sí nos ayudó mucho para atacar esas conversaciones. Qué bueno, qué bueno. Y fíjense que disciplinar en una familia mixta es bien complejo porque cuando no hay un acuerdo, entonces se tiende a la sobreprotección. No te metas con mis niñitos, vámonos tesoro, no te juntes con esa chusma, ¿sabes? Porque es eso, quiero lo mejor para mis hijos, son los biológicos. Pero qué bueno que ustedes pudieron llegar al acuerdo de cómo iba a ser. No te voy a quitar el crédito, no te voy a desautorizar. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando no disciplinamos o disciplinamos mal, entonces no entendemos o ellos no entienden el tema de la autoridad y de la conexión. Entonces, en una familia mixta, la autoridad no se puede adelantar demasiado la conexión. Ustedes pasaron por el tiempo de conexión y luego vinieron los límites. Y con todo y eso vivieron consecuencias de disputa. Ahora imagínate cuando no hay conexión. Cuando no hay conexión, la autoridad es invasión. El biológico entonces, que ya tiene un vínculo, tiene un terreno ganado, pero el padrastro no lo tiene, entonces tiene que empezar a ganárselo y cambia la dinámica. Autoridad sin conexión es invasión, por eso necesitas conectar, necesitas dedicar tiempo, necesitas involucrarte. Y esto aplica para cualquier relación. Esto aplica para cualquier relación. Si para un matrimonio aplica autoridad sin conexión, es invasión. Esto aplica para la crianza de los hijos, sea biológico, sea una familia mixta, es entenderlo. Me imagino que ahora la cosa es mucho más fácil porque, bueno, estamos hablando con 3 adultos, 18, 19, 20 años, ya esos momentos difíciles pasaron, ya la conexión está dando sus frutos. ¿Cómo es la dinámica, la relación ahora mismo? No, eso no es color de rosa. O sea, como te decimos, de niños una cosa, de preadolescentes otra y de adultos igual, es complicado. O sea, si bien es cierto que uno gana un terreno dando amor estando pequeño, al momento de disciplinar, de exigir, son otras cosas. Y ellos como adultos comienzan a ser firmes en sus decisiones, en lo que esperan, quieren, cómo ven hasta la familia en general. Entonces... Hay otro elemento, el favoritismo, y es una trampa en la que se cae muchas veces en las familias mixtas, donde ¿sentiste en algún momento que Jorjan prefería a sus hijos por delante de ti? No. Ese acuerdo hizo que ustedes pudieran... Ese acuerdo hizo que Jorjan, y fue el diseño que de verdad damos gracias a la iglesia, porque una vez que Jorjan pone su vida en orden, él comenzó a ver que Dios primero, mi esposa y luego nuestros hijos. Y eso fue lo que quisimos enseñarles a ellos. Sabíamos que les iba a incomodar, porque sí llegaron a sentir eso. Mi papá la prefiere a ella. Ah, ok, que el favoritismo era la inversa. Ellos sentían que tú eras la favorita. Sí. Entonces, fíjense cómo el tema del favoritismo puede destruir a una familia mixta. Y el favoritismo es lo que más rápido socava o destruye una familia mixta. Más que la finanza, más que el excónyuge, más que la disciplina, es eso de que yo siento que ella tiene el lugar que yo debería tener, ¿ves? Sí. Mi papá nos desplazó por estar con ella y existe esa trampa.
una trampa llamada favoritismo. Ahora, ¿cuál fue la clave de todo esto? ¿Cuál creen ustedes que fue la clave para que no fuese tan difícil, aunque ya vemos que ha sido bien difícil? Sin duda poner al otro primero, sin duda. Pero la clave es el amor, la comunicación, la espera, o sea, la tolerancia de que ellos iban a crecer, o sea, de tener esa paciencia de que ellos iban a crecer y iban a ver la realidad, iban a ver la verdad. Ese es el éxito. Ok, entonces podemos hablar que el éxito es poner al otro primero. Tú pusiste primero a Dios, pero luego pusiste al otro, que es el cónyuge, primero que a tus hijos, pero esa seguridad te ayudó a ti a ponerlos a ellos primero. Sí, totalmente. Muchas veces y hasta el sol de hoy los he puesto de primero. Y me gusta, pero pareciera un poco romántico la cosa, poner al otro Sí, primero, no, ay, no. qué bello, ¿te debatiste en algún momento, hiciste un acto donde tú puedas decir, mira, me costó, pero los puse a ellos primero? Sí, total. Una historia que recordamos y la conversamos con ellos hace poco era en el tiempo de la pandemia y la escasez, pues fue rudo para todos. Y pues Jorjan ha sido un padre que sí o sí, él cumplía con su responsabilidad mensual con sus hijos. Y pues en esos tiempos, que para todos era difícil, había nacido Isaías, nuestro... bueno, estuvo Jorfran, no, pero ese el tiempo de pandemia fue Isaías. Y no había, o sea, venían las navidades, los estrenos, las ropas, los juguetes, la lista, ¿verdad? Y conversamos, Jorge me dice, o es esto, o somos nosotros, o son mis hijos, o sea, los mayores. Y yo le dije, bueno, los nuestros están muy pequeños, no van a saber si estrenan, si tienen un juguete nuevo, si ellos no lo van a saber. Vamos a darle a los mayores sus estrenos y sus regalos porque ya estaban en esa edad de la adolescencia y para no herir su corazón. Y me tocó con dolor porque obviamente ya estaban los míos biológicos, ver que no tenía los juguetes y esa ropa, pero saber que no iba a herir a los otros, lo puse primero. Fue difícil. Gracias por hacerlo práctico para nosotros, Liliana. Jorjan, ¿querías decir algo? Fue difícil porque no teníamos recursos. Y lo que teníamos, había que darlo, pues. Y lo conversamos. Y me dice, dáselo a ellos. Y lo más pequeño no tenía. Y me sentí bien porque, o sea, lo que construimos sí rindió fruto. Disculpa. Y cuando, bueno, porque las mamás no fueron difíciles, no fueron fáciles. Hasta la fecha, el tema de los 24 estrenos y eso es mi responsabilidad. El tema de los útiles escolares y eso es mi responsabilidad. Y fue una imposición para poder verlo. Y bueno, en ese momento, lo que cuenta Liliana, tuvimos que disponer de lo que teníamos, pues, y ahí es donde se ve que ella sí lo puso primero. Qué bien, qué bien. Y fíjense que las familias mixtas pasan por fases, por etapas. Seguramente ustedes pasaron por algunas de ellas, pudieron superarlas, otras a lo mejor la vivieron y no nos han dado un poco más de detalles. Pero cuando una familia es mixta, una de las cosas que pasa es que al principio esto de poner al otro primero está chévere, pero tú pasas por una ensoñación donde hay una luna de miel, todo va a salir bien, no se preocupen, hija, echa para adelante, tú viste mi modelo y eso va a ser, y tú saliste, sí, mi mamá lo logró, yo también, hasta que te encontraste con las barajitas, ¿no? Ahí el panini estaba full. Y
Y luego viene la negación, donde a nosotros no nos va a pasar esto le pasa a los demás, además mi mamá pudo, además eso no es así como otros lo ven, tan complicado. Hubo un momento donde hubo celos, rivalidad, que se podía oler en el ambiente y ustedes pudieron caer en negación. Sí, definitivamente, José, sí hubo, porque no lo creía, pues, no creía que llegara a pasar. Estamos hablando de la crianza de sus hijastros, 2, 3 y 4, donde los vimos crecer y yo pensaba que no iban a pasar mayores cosas porque lo veníamos haciendo bien, pero resulta de que no, la misma historia, su mismo crecimiento, su misma vivencia como ya adolescentes, adultos hoy, te dan a demostrar que estaban en negación, pues. Sí, y ahí te encuentras con la realidad y en medio de esa negación existe esa rivalidad. Ya ustedes nos han contado un poco acerca de que te sentías como la intrusa, como el relleno. Empiezas a entender que hay una realidad y que hay que sobreponerla. Hay quienes después de eso no siguen, sino que hay batallas, hay guerras. En su caso eso no ocurrió, gracias a Dios, pero ustedes me contaban de que ahora ayudan a otras familias, son como que modelo para algunas familias mixtas. Y que hubo una conversación donde hay una pareja que justamente está en la fase número 4, que es la de la batalla, y que no se explican cómo ustedes pueden llevar a esos 5 hijos y como una familia. Y muchos caen en la crisis, que es la última, y la crisis hace que una familia se hunda o que una familia busque ayuda. El tema es que a veces como que necesitamos la crisis para buscar ayuda. Ustedes hablaron de que buscaron ayuda mucho antes de las crisis y eso les ayudó. Y el consejo para ti es, mira, si estás viviendo una familia mixta, no esperes que llegue la crisis para buscar ayuda, búscala de una vez, búscala ahora, entra rápido y ahí vas a poder ver que hay una solución. Y la fase número 6 habla de resolución, donde realmente necesitas humillarte, donde necesitas poner al otro primero de manera práctica. Por eso se llama la fase de resolución, porque se llegan a acuerdos, porque nos ponemos de acuerdo no nos vamos a contradecir, nos vamos a apoyar, somos nosotros primero, pero cuando no hay acuerdo se siente de una manera diferente y no se resuelve. Si este hombre es con el que Liliana se casó, entonces vale la pena que ella pueda asumir su realidad y que le pueda dar la autoridad a Jorge y no desautorizarse el uno al otro. Y a lo mejor tú no eres la mamá biológica, ni lo vas a hacer. No. Pero sí es como que, oye, para la resolución, yo los voy a amar, como mi mamá me dijo, los voy a amar como si fuesen mis hijos. Los voy a tomar como si fuesen mis hijos. Entonces, es poder avanzar en esto. Y aquí el tema es que cuando un padrastro no lo entiende, cuando una madrastra no lo entiende, cree que hay que borrar todo el pasado para que funcione. Y eso no es la verdad. La verdad es que cuando el padrastro entiende que no tiene que borrar a las mamás biológicas para que pueda funcionar, entonces ahí todo comienza a cambiar. Ahí todo comienza a tener un nuevo lugar. Porque comienza a surgir algo llamado el nuevo lenguaje. Y el nuevo lenguaje es el lenguaje del amor. Sé que tu mamá te dio un consejo y eso te sirvió como de ímpetu para seguir adelante. Sé que esto de querer abrir conversaciones con las mamás era un acto también de poner a prueba el nuevo lenguaje del amor, poner al otro primero, porque ese es el nuevo lenguaje del amor, colocar al otro primero. Pero llega un momento donde tú dices, uy, ¿hasta dónde sucumbo yo? ¿Hasta dónde me entrego? No sé si les ha pasado que un momento tú dices, uy, yo quiero tirar la toalla, quiero vivir mi emoción y no poner a nadie de primero, sino a mí de primera. Sí llega ese momento, porque bueno, es fácil caer en la parte humana, ¿sabes? He dado tanto, he hecho tanto, he sido paciente, siempre he estado aquí, van, vienen. Y llega un momento donde me he dicho, sí valió la pena, sí lo he hecho bien, me he cuestionado, si haber dado tanto amor ha sido bueno en el fondo.
Pero hoy lo disfruto. Hoy nuestro hijo que está en cámara hoy sirviendo, puedo ver de tantas idas, tantas venidas, el siempre esperarlo acá con los brazos abiertos, sin cuestionar todas sus pataletas, puedo disfrutar del amor que él hoy me rinde como mamá. Qué bien, qué bien. Sí, veo algo clave, Jorjan, que tú le diste un lugar, la pusiste primero y eso le da mayor seguridad para hacer. Me encanta lo que dice el Señor y Lucas lo refleja para nosotros. Fíjense que ahí en Lucas 6:31 dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entonces yo veo y escucho a una Liliana y yo digo, wow, qué bueno. Confucio lo dijo de otra manera, lo llaman como la regla de plata. No le hagan a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Eso lo dijo Confucio, pero Jesús lo lleva un poco más allá. Dice, hazlo tú primero, coloca al otro primero, pon al otro primero. Eso es tratar a los demás, es algo de acción. Es ser la primera en moverse, a perdonar, ser la que entiende, oye, sí, a pesar de las pataletas, aquí estoy con los brazos abiertos. Ser la que honra y no habla mal de la mamá, ser aquella que ama. Y me encanta una frase y queremos que se quede para ustedes allí anclada en su mente porque es muy práctica y es lo que Jesús quiere decirnos a través de este versículo. Y es que Jesús no nos llamó a ser pasivos en el amor, sino activos en el amor. Y yo creo que Jesús lo entendió por su contexto. Fíjense que Jesús viene de tener un padre llamado José y voy rápidamente a hablarte acerca de ese José. José es el mejor padrastro del mundo. Y casi nadie lo ve como un padrastro, casi nadie lo ve como ese padre sustituto. Lo llaman la Sagrada Familia, pero realmente fue una familia mixta, donde Dios es el padre, pero José ejerce un rol. Ahora, la Sagrada Familia tiene un padrastro que no es el padre biológico. Ahora, ¿cómo fue ese padre en la crianza? ¿Cómo pudo poner al otro primero? Quiero darte un poco de contexto para que entiendas un poco y puedas valorar más esa historia que nos cuentan en Navidad. ¿Cómo lo crió? Antes había algo llamado el desposamiento, que era el compromiso que un hombre hacía para poder casarse con una mujer. Eso ocurría un año antes de cualquier boda. El novio daba una dote, pagaba, trabajaba duro y pagaba con oro, de tal manera que la mujer o la familia pudieran sentir la seguridad de que si ese hombre moría, había algo asegurado. Y por lo tanto, era apartada para ese hombre. Pero luego viene un conflicto, no se han casado y de repente María le dice, José, tengo algo que decirte, pero chico, no sé cómo decírtelo, ¿vale? Tú sabes que normalmente a las mujeres le viene la menstruación y yo no he visto regla. Imagínate a José escuchando un cuento como este. Falta que lo que me diga, sí, te embarazó el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, sí, realmente eso fue lo que pasó, ¿no? Pero entenderlo para un hombre es muy, muy difícil. Una mujer le dice, José, tú y yo nos vamos a casar, qué bueno por tu compromiso, qué bien que pagaste la dote, pero estoy embarazada. Estoy embarazada. José no lo creía al principio. Tiene que aparecerse un ángel para decirle, hey, José, lo que te dijo María es verdad, sí fue el Espíritu Santo, créele. Y no solamente créele, sino que te voy a dar instrucciones. Entonces Dios a través del ángel habla al hombre y le dice, después que nace, levántate, toma al niño, a la madre y huye a Egipto. José era un carpintero, tenía su trabajo, tenía su vida, pero ahora está haciendo un sacrificio. José hubiese podido decir, ya va Dios, ese hijo es tuyo. No me metas a mí en mi rollo que yo deje la carpintería por ese hijo que es tuyo. Además, usted es todopoderoso, usted puede hacer cualquier cosa. Acabe usted con los que tenga que acabar y déjeme aquí en mi carpintería. Eso no fue lo que dijo José. José lo que dijo fue, cuéntame qué tengo que hacer. Se levantó, tomó al niño, se fueron y luego le dice, regresa a Israel. Cuando regresan a Israel, José nuevamente va y lo hace obedientemente. José entendió que no tenía que competir con el Padre Celestial. Además que sabía que la llevaba perdida, pero él entendía que había amor para los dos, que los dos podían caber en la vida de Jesús. Te pregunto, Jorjan,
¿En algún momento te sentiste así como José, aún siendo el padre biológico? Ojo, porque tú no eres el padrastro en esta historia, donde tuviste que hacer sacrificio por tus hijos. Bueno, sí, José, mira, sacrificios que todavía hay que recordárselo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo me vine a Lara, que ya estaba con Liliana, yo tenía que viajar en autobús. O sea, me montaba aquí un viernes, llegaba a Puerto La Cruz un sábado. De Puerto La Cruz viajaba al Tigre, los buscaba, los unía a los tres, compartía con mi familia materna en Barcelona. El domingo tenía que hacer regresarlos al Tigre, volverme al terminal y regresarme otra vez a Barquisimeto para el lunes trabajar. Difícil, súper difícil. Tanto así que hoy en día ni se acuerdan, José. O sea, yo se lo pregunto y por allá algunos rasgos. Pero tú sabes qué es lo que nos ha ayudado y que es importante. Los recuerdos, las fotos, los videos, que los tengo guardados desde que estaban pequeños y me he tomado la libertad de, vamos a sentarnos aquí en familia para que recuerden. Y me ha ayudado muchísimo para que avancen. No, y una Liliana que te acompañó, porque no era fácil entonces irte el viernes, llegar el sábado, irte al Tigre, buscar a los tres, pasar un ratico, porque a la larga era un ratico. Sí. Y era cada 15 días, entonces, pero ese ratico era una eternidad para Liliana. Lo bueno es que ya te quedabas en hotel y ya eso es tranquilidad, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. Entonces, pero son sacrificios y me llama la atención lo que tú dices, mire, a veces ni lo recuerdan. A veces ni lo recuerdan. Y ese es el gran tema acá, que cuando tú entiendes cuál es tu rol, tú te vas a entregar y no vas a estar compitiendo por si lo recuerdan, si no lo recuerdan. Qué bueno por las memorias que quedan. Pero acá creo que para todos nosotros que tenemos relaciones cercanas, los lugares no deberían competir cuando cada uno ocupa su lugar con humildad. Ahora viene la otra parte, que es amar en la vida cotidiana. ¿Cómo es eso de amar en la vida cotidiana? ¿Cómo es en el día a día? Porque está bien, ya sabemos cuál es el lugar, pero ¿cómo es esto de amar en el día a día? Porque Francisco vivió algunas temporadas con ustedes. ¿Cómo es esa dinámica que Francisco es el mayor de los tres? Bueno, Francisco realmente fue la mayor experiencia. Francisco primero vivió conmigo en primer nivel, luego... Preescolar, el primer nivel en preescolar. Okay. Ahí no conocía todavía a Liliana. Luego, ya estando con Liliana, se viene para el primer grado. Luego se vuelve a ir. Luego, primer año, regresa. Se vuelve a ir. Y el primer año de la universidad, también se vuelve a ir. Y ahorita el primer año del matrimonio se vuelve a venir. No, pero esta vez surgió algo impresionante. Esta vez volvió solo. Volvió decidido, volvió cambiado, volvió queriendo hacer las cosas bien y reconociendo los errores. De verdad que sí. Sí, y fíjense cómo el amor puede entonces cerrar brechas y hacerle entender, oye, aquí estamos para ti. Sí. Tú puedes ir, venir, y aunque tenías una puerta de escape, porque mi mamá biológica está ahí, esa es mi puerta de escape, hay momentos donde, bueno, sé que puedo venir acá. Emocionalmente, ¿cómo se vive esto cada vez que iba y venía? Y si soy tu mamá, no soy tu mamá, soy de vacaciones, ahora soy un año, no soy un año. Bueno, bastante fuerte, porque cuando se vino la primera vez que fue para primer grado tenía 6 años. Era un bebé. Y esa ida sí no fue porque él quiso, fue por su mamá. Creo que sintió que como que perdió a Jorjan y ahora estaba perdiendo al hijo también. Y pues los quitó. Yo lloré muchísimo, muchísimo porque, bueno, para mí me estaba estrenando como mamá. O sea, yo hacía las tareas, hacía la comida, era un todo, pues. Y ahí puse un límite, le dije a Jorjan, ¿sabes qué? O sea, si Fran vuelve a venir, lo quiero con papeles, como me había enseñado mi mamá. Pero Jorjan, por respeto a la mamá y por no crear conflictos, no lo hizo así. Y entonces quedó esa puerta abierta de ir
y venir. Cuando ya vino en la adolescencia, que vino con 12 años, fue rudo. Ahí estuvo 3 años acá con nosotros y ahí sí se fue por un conflicto ya más conmigo. Era el tema del orden, la disciplina, el respeto, esa parte de autoridad. Era como que te amo mucho hasta que me dices qué hacer y qué no hacer. Ahí regresó con su mamá. Y pues quedó como ese ciclo de que, bueno, si me siento incómodo aquí, me voy para allá, y si me siento incómodo allá, me regreso para acá. Y ahí se dan cuenta porque hablamos de que son varios tableros y de cómo hay que jugar las piezas en medio de esos tableros y cómo otros jugadores están del otro lado, cómo las puertas de escape se van convirtiendo entonces en un ciclo y donde decir, mira, yo tengo una alternativa, total, yo tengo a mi mamá también. Sí. Entonces esto es bien complejo, pero qué bueno que el amor lo puede todo y que ahora Francisco vive con ustedes, sí. Pero sé que no es el único. También ahora vive la segunda, que es la primera. No sé cómo es tu rollo, de verdad que... Pero bueno. Están viviendo... La segunda hija. La segunda... Así, ya. Hija de la segunda mamá. De la segunda mamá. Sí, porque tu cuento es complicado, Yora. Pero también está viviendo con ustedes ahora mismo. Entonces, ella decidió quedarse a vivir con ustedes. Dijo un día, mira, me voy a vivir para allá. Se vino a vivir y ya, todo chévere. Todos felices, porque vamos a estar todos en familia, ¿no? ¿Tú o yo? Tú. Pregúntele a su mamá. Su mamá que les explique. Es que esa es la cuerda bien delgada. Es mamá como para unas cosas y para otras cosas ya no es la mamá. No, bueno, con la primera hija de la segunda mamá. Ella cuando se graduó a la universidad, ella siempre quiso vivir con nosotros también desde pequeña, pero esa mamá sí fue más firme y no lo permitió. Y ella dice, bueno, ya crecí, voy a la universidad, me voy con mi papá y con mi mamá. O sea, con mi mamá. Entonces, nos ilusionamos, armamos cuarto. Yo me preparé porque soñaba con tener una niña en casa, porque yo tengo después parte biológica, son 2 varones. Entonces era así como la ilusión de la compañía, viene la niña, va a estar aquí conmigo. Y de repente nos dicen, no, ya no me voy. Ya no me voy. Y nos quedamos así como con el cuarto arreglado. Y no se vino. Pero eso dio pie a que como ir a la universidad y los cupos y las cosas, dijo, me voy unos meses, no, voy a ir. Me voy a ir un ratito, voy unos meses, estoy con usted y después arranco la carrera, pero allá en Oriente porque le había salido medicina. Pero resulta que vino a probar esos 3 meses y no regresó a Oriente. Hoy en día ya va 2 años acá con nosotros. Wow, están casi completos, ¿no? Sí, casi. Casi los 5. Casi los 5. Falta una. Falta una que dice, pronto nos vemos, sí. Pero no sabemos. Exacto, eso lo verán en el próximo capítulo. Sí. Esta historia continuará. Jorjan, Liliana, muchísimas gracias por compartir con nosotros su historia. Veo cómo Dios ha obrado y también conociéndolos un poco más a detalle, todo lo que han pasado y todo lo que están viviendo hoy. Gracias por hacernos ver de que hay esperanza. Pero también algunos a decir, no, yo voy a luchar por mi matrimonio. Sí, que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Así los despedimos. Amén. De este tiempo. Amén. Gracias. Estuvo buena la novela, ¿no? Mira, yo escucho estas historias y yo digo, Dios siempre puede hacer algo. Dios siempre puede sacar algo bueno de aquello que no tiene esperanza. Y no importa cuán difícil sea, Dios tiene la última palabra. Pero yo también veo estas historias y yo digo, oye, ¿qué pudiera hacer yo para no vivir una historia como esa? Y vamos, el que tiene una familia mixta seguramente al principio no pensó en tenerla, pero ya la tienes, lucha por esto y trabaja para que pueda funcionar ahora mismo. Tienes un matrimonio. Oye, ¿ya viste todo lo que pasa en una familia mixta? Yo estoy seguro que antes de mencionar la palabra divorcio,
tú vas a querer hacer otras cosas para ver si se puede solucionar. Para ti que estás en una familia mixta, seguramente tienes preguntas. Oye, José, ¿pero qué hago cuando estoy agotado y herido por el rechazo de mis hijastros? Porque aquí ellos contaron una parte y seguramente te sientas con ellos y te contarán otro montón de otras cosas. José, ¿qué hago cuando cada llamada del abogado, de la ex de mi esposo, de mi esposa, me está diciendo, hey, hay que hacer esto y se siente como un cuchillo en el cuello? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago cuando mi corazón se parte en dos porque tengo que defender a mi hijo y proteger a mi marido? ¿Cómo hago esto? Solamente quiero decirte que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios lo puede hacer posible. A lo mejor no tienes todas las respuestas con esta entrevista, pero tienes un Dios que te puede dar todas las respuestas y toda la fuerza que necesitas. Solo necesitas el compromiso. Voy a sostener todos los vínculos sin que ninguno cancele al otro. No tengo que matar a nadie en el camino. Hay lugar para todos y puedo hacer que funcione. Para todas las personas que están acá, ¿qué tal que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, podamos salir de aquí y decir, voy a colocar al otro primero? No importa cuál sea tu condición. Con mis hijas hemos estado repasando un versículo porque es el que están en los ambientes de niños trabajando. Y quiero entregárselos a ustedes, aunque está en la tarjeta para padres y los que son padres y están haciendo la tarjeta para padres saben de lo que estoy hablando. El apóstol Pablo le escribía una carta al pueblo de Galacia y le decía, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Y qué dirían mis hijas? Gálatas 6:9. Amigos, trabajemos por hacer el bien, por poner al otro primero, por trabajar internamente, por buscar que el corazón sane para poder tener mejores relaciones, para poder tener mejores matrimonios, para poder tener mejores hombres y mujeres, para poder tener mejores familias mixtas. José, no sé cómo hacerlo. Quiero recordarte, Cristo te colocó a ti primero, por eso entregó su vida por ti. Si no sabes cómo hacerlo, ve a los pies de Cristo y dile, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero como tú me pusiste a mí de primero, por favor, enséñame. Y sal con el compromiso, voy a poner al otro primero. Mis amigos, me encantaría cerrar con una oración por ustedes, por nosotros y por Jorjan, por Liliana, por su familia. ¿Me acompañan? Querido Padre, te damos gracias. Gracias por recordarnos que poner al otro primero, que tratar a los demás de una forma donde el amor pueda prevalecer, es vivir el amor de manera activa. Señor, nosotros queremos ser de esos que viven el amor de forma activa. Ayúdanos a poner al otro primero. Ayúdanos a trabajar en nuestro interior. Ayúdanos a sanar nuestras heridas. Ayúdanos a sentirnos seguros en ti para poder transmitir ese amor a otros. Señor, yo te pido por cada hombre y por cada mujer que está acá. No sé sus historias, no sé cómo son sus relaciones. Señor, pero tú puedes traer de tu revelación. Gracias por hacernos ver a través de Jorjan, de Liliana, de su familia, lo complicado que es una familia mixta. Pero también la esperanza que hay cuando una familia decide buscarte a ti. Tú puedes construir. Ayúdanos, Señor, a tener la paciencia, a tener la sabiduría y a caminar con tu verdad. Ayúdanos a no desmayar, a no cansarnos de hacer el bien, para que a su debido tiempo cosechemos si no nos damos por vencidos. Te damos gracias, mi Dios, porque te tenemos a ti. Muéstranos el camino. En Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por haber venido a la tercera parte. Nos vemos para el cierre de la serie. Bye, bye.